Yo creo, sinceramente, que no va a tener vuelta atrás el tema de la Superliga o como se le llame en su momento, ¿no? Yo participé ya en los finales de los 90, en los 2004 volvió otra vez a hablarse del asunto y nació de ahí la Champions con mejor reparto de dinero. Después, con el 2004, volvieron a mejorar y ahora volverán a mejorar porque hay equipos que se han movido en esa situación, ¿no? Muchos de los que se van a beneficiar por la movida de estos equipos los están criticando, que no deja de ser una cosa verdaderamente curiosa, ¿no? Pero hay una realidad que está por encima de todo. La Liga de Fútbol Profesional nace en España para restar competencias a la federación porque el fútbol profesional entiende en los clubs que no debe depender de la federación, ¿no? Y entonces se gana eso, y eso mismo ocurre en toda Europa. Entonces, ¿cómo esas ligas le van a negar ahora la posibilidad a los clubs europeos de que se funden, de que organicen su patronal? ¿Cómo no le van a negar la realidad de lo que es precisamente ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la Liga y muchos clubs pues, han negado esa posibilidad cuando ellos son lo mismo, pero es que a nivel nacional. Y esos representantes de Francia o de Italia o de la propia Inglaterra y de Alemania están en las mismas condiciones. Es decir, se han aprovechado de sus federaciones nacionales y ahora no quieren que los clubes europeos de fuste y de no tanto fuste. Lo que no quiere decir que no te lleves bien, que no pagues un royalty, que no llegues a acuerdos de solidaridad con los demás clubes, etcétera, etcétera. El negocio que yo genero con mis clubes, con mis jugadores, ¿cómo no voy a tratar de repartirlo yo de la forma que creo más justa y de acuerdo con los demás clubes europeos? O sea, eso es evidente. Otra cosa son las formas o las fórmulas que han utilizado, donde sería muy discutible muchas cosas, ¿no? Bueno, en Stellars, como usted sabe, nosotros le damos mucha importancia al legado, ¿no? Nosotros hablamos del legado que dejan los jugadores, el legado que deja el fútbol al resto de personas, ¿no? A los aficionados, a nuestros hijos, ¿no? Lo que dejamos detrás. Si usted, cuando alguien busque su nombre en Google dentro de 50 años, ¿qué legado le gustaría dejar? ¿Qué es lo primero que usted querría que la gente viera, ¿no? Si buscaran su nombre? Pues que era un hombre enamorado del fútbol, que peleó por el fútbol y que consiguió pues, ganarle muchas partidas al propio fútbol antiguo, es decir, o sea, que fue muy innovador, en una palabra, de lo que ha sido el fútbol coruñés, el fútbol español y el fútbol europeo. Y también le quería preguntar a usted, Augusto César Lendoiro, como presidente, como persona, ¿quién le ha dejado huella? En este caso le pregunté anteriormente qué huella le gustaría dejar a usted para el futuro, digamos, pero a usted, ¿quién le ha dejado huella? ¿Quién podría decir que le ha dejado huella, tanto en lo deportivo como en lo personal? Más que me haya, sino que creo en que pueda hacer muchas cosas, es Juan Carlos Valero. Creo que puede hacer muchas cosas en el mundo del fútbol y sobre todo creo que por la forma de ser de él en el mundo del fútbol de base, en el fútbol de la cantera, en el fútbol de los niños y de los jóvenes, ahí es donde él puede implantar no solamente su enorme calidad deportiva, sino sobre todo su extraordinaria calidad humana, ¿no? Pues también le quería preguntar acerca de un rival que usted tuvo a nivel deportivo, ¿no? Digamos un jugador que jugó contra aquel Super Depor, que era Ronaldinho Gaucho. Usted, bueno, ¿qué recuerda de este jugador? ¿Qué pensaban cuando le veían jugar? Cuénteme un poco pues, la impresión que les dio, ¿no? La primera vez que vieron a Ronaldinho Gaucho. Concretamente Ronaldinho estuvo a punto de venir al Deportivo. O sea, antes de llegar al Barcelona estuvo a punto a través de José María Minguella, al que conocí precisamente en uno de esos campeonatos de España de infantiles, teniendo yo 17 o 18 años, él era directivo del Barcelona y yo era el presidente del Ural, ¿no? Estuvo a punto de venir al Deportivo y después recuerdo pues eso de lo que estamos hablando ahora de lo que me decía Yalmiña. Yo le preguntaba, pero tú, ¿quién puede ser tu sucesor y tal? No
non me dou conta. Bueno, o que pode ser é o Ronaldinho. O Ronaldinho podía ser tal, que despois tenía moi buena relación entre ellos e tal. Era un espectáculo, quizá pudo ser mucho más de lo que fue. Ahí habría que tirarle al amigo Ronaldinho un poco de la oreja, pero el espectáculo que ofreció en toda España y todo el mundo, yo creo que está fuera de toda duda, ¿no?